Pedro Aguirre Cerda. Biografía. Nació en Pocuro, un pequeño pueblo cercano a los Andes, el 6 de febrero de 1879, sus padres fueron Juan Bautista Aguirre Campos y Clarisa Cerda Escudero. Popularmente conocido como Don Tinto, por su vinculación a la industria vitivinícola, y como el presidente de los pobres. Inició sus estudios en una pequeña escuela rural, y luego en el Liceo de San Felipe. Posteriormente realizó sus estudios superiores en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde se tituló de profesor de castellano y filosofía en 1900. En 1910 viajó a Francia a especializarse en Derecho Administrativo y Financiero en la Universidad de la Sorbona, y Economía Política y Legislación Social en el Colegio de Francia. Inició su carrera en el mundo político, siendo elegido diputado por las provincias de San Felipe, Putaendo y Los Andes, 1915, 1918, y, posteriormente, por la provincia de Santiago, 1918, 1921. En 1921 fue elegido senador por Concepción, hasta la disolución del Congreso Nacional en 1924. Antes el presidente Juan Luis Sanfuentes lo había nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, dando énfasis a la educación. Durante el primer gobierno de Arturo Alessandri Palma, se desempeñó como ministro del Interior. En 1924 se produjo el llamado ruido de sables y posterior golpe militar que obligó a Aguirre Cerda a renunciar de su cargo. Se exilió en Europa durante un año, volviendo en 1925, pero partió nuevamente en 1927. Durante su estadía en Europa escribió sus libros El problema agrario, 1929, y El problema industrial, 1933. El primer texto surgió de las conversaciones que tuvo sobre el tema con la poetisa Gabriela Mistral, a quien le dedicó el libro. Aguirre Cerda volvió definitivamente a Chile en 1930. En 1937 se formó el Frente Popular, agrupación de oposición al gobierno de Arturo Alessandri, formada por socialistas, comunistas, democráticos y la Confederación de Trabajadores de Chile, a la que después se les unió el Partido Radical. Aguirre Cerda formó parte del bando político en oposición a la coalición, en contra de Juan Antonio Ríos, que años después sería el segundo presidente radical. En 1938 fue ungido como candidato oficial de la coalición para las elecciones presidenciales de ese año, en las cuales compitió con Gustavo Ros Santamaría, Delfín de Alessandri, y Carlos Ibáñez del Campo. En la elección presidencial efectuada el 25 de octubre de 1938, resultó elegido con un 50,26% de los votos, frente a un 49,33% de Ros, su principal contendor. Gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Su gobierno fue desde 1938 al 1941, fue el primero de 3 administraciones sucesivas encabezada por el gobierno radical. De estos, el suyo fue el único en permanecer en la memoria popular del siglo XX. Al liderar Frente Popular y llevar a cabo un gobierno que promovió la industrialización y la educación al servicio de los intereses populares. Durante su gobierno, debió afrontar el terremoto que azotó a Chillán el 24 de enero de 1939, causando serios daños materiales en las provincias comprendidas entre Talca y Biobío. La importancia de este hecho radica en que fue un impulso para reconstruir, mejorar y crear la infraestructura del centro-sur del país. Fomento a la educación. Pedro Aguirre Cerda puso especial énfasis en combatir la pobreza, pero su principal meta era fomentar la educación, creando escuelas y propiciando la apertura de trabajos para los profesores. Fomento a la producción. Entre sus obras se cuentan la fundación de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, mediante la Ley N 6334, del 24 de abril de 1939, con el fin de promover la industrialización del país, siendo su principal misión la creación de un plan de reconstrucción económica en vista al desarrollo y nacionalización de las principales riquezas del país. Entre las múltiples empresas que la Corfo ayudó a establecer se cuentan: Sociedad Abastecedora Minera, Electromat Sociedad Anónima, Compañía de Acero del Pacífico, CAP, Laboratorio Chile Sociedad Anónima, Industria Nacional de Neumáticos, INSA, Manufactmadeco, Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Su muerte.
El 10 de noviembre de 1941, Pedro Aguirre Cerda, ya muy enfermo, dejó su cargo como presidente de la República, entregándoselo al ministro del Interior, Jerónimo Méndez Arancibia. Luego de 15 días de agonía, murió el 25 de noviembre debido a la tuberculosis que lo aquejaba, dejando de existir tras 3 años de gobierno. Sus funerales dieron muestra del enorme cariño que la gente le tenía y miles de personas se volcaron a las calles para despedir al presidente de los pobres. Integrantes: Esteban Ampuero, Daniel Garcés, Johan Quijada, Sebastián Quiroga.